Buenas tardes a todos. Bienvenidos al tercer seminario del posgrado en física de la Universidad Autónoma Metropolitana. Esta tarde contamos con la participación del físico Fernando Villanueva Funes, quien es alumno de maestría de nuestra unidad. Nos va a presentar el día de hoy la charla titulada Estudio de tractografía correlacional en pacientes con problemas de lenguaje y autismo mediante imágenes ponderadas con difusión. Parece que es bajo la dirección de la doctora Silvia Hidalgo. Sin más, pues te cedemos la palabra, Fernando, cuando gustes empezar. Muchas gracias. Muchas gracias antes que nada por la invitación y a todos los asistentes. Hoy les voy a compartir un poco de lo que ha sido mi trabajo durante la estancia en el posgrado. Se ha realizado en colaboración entre la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa y el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tiene como nombre, como lo dijiste, estudio de tractografía correlacional en pacientes con problemas de lenguaje y autismo mediante imágenes ponderadas en difusión. ¿De qué va, pues? Entonces vamos a hablar primero brevemente de lo que es la técnica, cuáles son el tipo de imágenes que podemos obtener utilizando la resonancia magnética nuclear. Posteriormente repasaremos brevemente las bases de la resonancia, los principios físicos y los conceptos fundamentales que se utilizan. Posteriormente veremos el fenómeno de difusión en el contexto de la resonancia magnética nuclear, cómo es que existen distintos métodos que se basan en modelos o son libres de tales modelos y a partir de ellos se pueden hacer reconstrucciones de diferente tipo. Entre esos modelos podemos encontrar el tensor de difusión, las imágenes por muestreo generalizado del espacio Q y lo que permite hacer esta tractografía correlacional que se llama reconstrucción difiomórfica del espacio Q. Después, como estamos nosotros abordando problemas del lenguaje, es necesario tener un marco conceptual en el cual basarnos debido a que estamos tratando de localizar regiones dentro del cerebro. Entonces hay que repasar por lo menos brevemente para tener una idea de cómo fue que se estructuró, bueno, de cómo es que se van a interpretar los resultados que se van a obtener. Veremos la metodología que se empleó para este trabajo, cuáles fueron los parámetros que se utilizaron para desarrollar todo esto, los resultados que arrojó este estudio. Discutiremos brevemente más o menos qué similitudes tiene con lo que hay en la literatura especializada, cuáles diferencias hay y qué conclusiones podemos nosotros inferir a partir de estos resultados. Entonces vamos a comenzar. Primero, las imágenes por resonancia magnética nuclear, como las imágenes por rayos X, son técnicas auxiliares de diagnóstico, cuyo fin último es ayudar a los médicos o a las personas que están dentro de la clínica a hacer un óptimo diagnóstico en los pacientes, así como un óptimo tratamiento para mejorar la calidad de vida. La virtud de las imágenes por resonancia magnética nuclear es que no utilizan radiación ionizante. Aquí solamente hay aplicación de un campo magnético intenso y es posible generar distintos tipos de imágenes debido a los mecanismos de contraste que se pueden generar, por ejemplo, imágenes anatómicas, imágenes con las que se conocen como ponderadas en T2, que son parámetros de relajación que se derivan del formalismo de las imágenes por resonancia magnética nuclear. Y con estas imágenes es posible construir tractografías que son algoritmos de rastreo de las fibras de materia blanca en el cerebro de una persona, por ejemplo. Bueno, vamos a empezar primero repasando cómo es que funciona la técnica o cuál es el principio físico. Como su nombre lo establece, se utiliza un campo magnético intenso y el campo magnético es de radiofrecuencia. Entonces, esta frecuencia del campo magnético se escoge de tal manera que pueda igualarse a la frecuencia natural de precesión de las partículas. No cualquier partícula va a cumplir, va a poderse observar a partir de la técnica. Es necesario que, por ejemplo, el spin sea distinto de cero, que el número atómico de los núcleos sea impar. Debe de haber una concentración suficiente de las partículas para poderlas observar. Es por eso que las imágenes que nosotros podemos observar se hacen con los protones dentro de los núcleos de hidrógeno, dentro del núcleo de los átomos de hidrógeno que se encuentran en las moléculas de agua, debido a que el agua es la sustancia con una mayor concentración en el cuerpo humano. Clásicamente, perdón. Perdón, creo que no se están pasando tus diapositivas. Se quedó en la primera. Ah, ok. No sé. Perdón. No está. Gracias. ¿Ahí se ven? No.
No. Estamos, de hecho, veo tu pantalla, veo nada más. A ver, voy a dejar de compartir y vuelvo Ah. a compartir nuevamente porque no sé qué está pasando. Perfecto, ahí estamos. Sí. Estás en la 4, ¿no? Frecuencia del Estoy en armor y la ecuación 4, de sí. Bloch. Sí, estas eran las diapositivas. Entonces, se perdieron de esta diapositiva. Sí. Y de la primera, que era el índice. Ok. Sí. Bueno, perdón. Esta es la Ujú. imagen anatómica, la de alta resolución o ponderada entre 2, y esta es la tractografía que les platicaba que se pueden reconstruir. Les explicaba que el modelo físico que describe el comportamiento de este sistema se conoce como la ecuación de Bloch y es la ecuación de movimiento para las partículas. Y lo que podemos nosotros observar, bueno, lo que se deduce al resolver esta ecuación es que el comportamiento de la partícula es, digamos, muy parecido a lo que hace un trompo en un campo gravitacional. Hay un movimiento de precesión alrededor de la dirección del campo aplicado, ¿ok? Al ser un sistema atómico, debe de haber una descripción cuántica y debe poderse mostrar que este comportamiento clásico también se cumple cuánticamente. Y si nosotros utilizamos primero, por ejemplo, la interacción de los momentos magnéticos con el campo externo aplicado a lo largo de, por ejemplo, el eje Z, la energía potencial entonces está dada por esta expresión. En este caso particular, el momento angular pues es el momento de spin, el momento magnético intrínseco de spin, y se pueden utilizar las matrices de Pauli, de modo que se puede deducir este hamiltoniano y como consecuencia podemos resolver la ecuación de Schrödinger, que nos da como soluciones pues las que conocemos spin arriba o spin abajo, ¿no? Paralelo o antiparalelo. Lo que aparece aquí es un efecto Zeeman. Hay un desdoblamiento en los niveles de energía debido a la aplicación de un campo magnético externo. Y pues ya con las funciones de onda, nosotros ya nada más tendríamos que calcular el valor del momento magnético esperado. Y evidentemente después de álgebra se puede observar aquí que, se puede encontrar la expresión explícita para este comportamiento. Ahora, el hamiltoniano depende explícitamente del tiempo, porque no solamente son campos estáticos los que se aplican también campos de radiofrecuencia que van a ser variables en el tiempo. Estrictamente hablando, cuando hacemos un estudio en un cuerpo, pues tenemos una muestra de partículas, en este caso de protones. Es por eso que es necesario definir un vector de magnetización como la suma de los momentos individuales por unidad de volumen. Si se supone, por ejemplo, que no existe ninguna interacción entre los espines con sus espines vecinos, la ecuación de movimiento con este vector de magnetización es la misma que se había observado para los momentos magnéticos individuales. Pero evidentemente van a interactuar los espines con sus espines vecinos y va a haber interacciones entre los espines y la red, de modo que es necesario introducir parámetros asociados a este relajamiento que se conocen como T1 y T2. Este está asociado con la interacción de los espines con la red y este está asociado a la interacción de los espines con sus espines vecinos. Estas serían la componente longitudinal y la componente transversal de la ecuación ya completa, digamos. Ahora, en el contexto de la resonancia magnética, la difusión sigue, el principio básico es el mismo, el principio físico básico es el mismo, ¿ok? Es un fenómeno de transporte de masa que no involucra movimiento en bulto de las partículas, se describe por la ley de Fick que relaciona el flujo con el gradiente de concentración y deducir la ecuación de difusión pues es sencillo, ¿no? Aplicando ley de Gauss, combinando las relaciones y para cualquier volumen arbitrario, aquí nada más lo único que hay que reconocer es que el flujo dentro de una superficie que nosotros estemos considerando es igual a la tasa de decremento de las partículas que están saliendo de dicha superficie. Y esta ecuación pues se resuelve como aprendimos en la licenciatura o en la maestría, ¿no? Ahora, en este caso, no solamente va a haber varios mecanismos involucrados que van a impedir, a obstaculizar el movimiento de las partículas. Por ejemplo, el tejido biológico en este caso va a tener presente macromoléculas o ciertas regiones cuya densidad cuya viscosidad va a cambiar y va a ser más difícil que las partículas tiendan a moverse libremente. Además, las membranas celulares también juegan un papel importante en restringir el movimiento.
en este contexto de la resonancia, hay, como les platicaba al principio, métodos que se conocen como basados en modelos. Es decir, existe un modelo al cual te estás adhiriendo y no te puedes salir de él para hacer tu reconstrucción de imagen. Entonces, aquí una de las ventajas es que quizá no vas a tener que medir tantas veces para poder hacer la reconstrucción. El problema es que estás limitado por esas fronteras que te está imponiendo el modelo. El tensor de difusión es una de esas técnicas. Sin embargo, hay algunos problemas justamente porque no puedes tú ir más allá de lo que te está imponiendo el modelo, y el tensor de difusión falla justamente en esos lugares donde hay cruces entre las fibras de materia blanca porque pierde resolución. Entonces, se han generado propuestas nuevas, como son estos otros dos modelos, imágenes por espectro de difusión o imágenes por muestreo generalizado del espacio Q, que han tratado de resolver esos problemas. En principio parecen muy similares, sin embargo, estas de alguna manera resuelven los problemas que estas no lograron resolver, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que se modela este fenómeno en lo que se va a llegar a conocer como imágenes ponderadas en difusión? ¿Ok? Todo comienza con Purcell, cuando un par de años antes, de 1964, se dan cuenta que el fenómeno de difusión es sensible justamente a un experimento de resonancia magnética que se conoce como ecospin. Ellos, Stenhal y Tanner, desarrollan un modelo en el régimen, digamos, de aplicación de gradientes de sensibilización pequeño, esos gradientes que van a sensibilizar el movimiento de la difusión. Se describe de esta manera. Primero, la fase de la partícula en una posición está dada por esta expresión, donde esta Q está relacionada con la intensidad de los gradientes. Esta delta de aquí es la duración de la aplicación de los gradientes, y esta gama de aquí es la razón giromagnética. Está relacionada justamente con la frecuencia de precesión. Recuerden que la frecuencia de precesión es proporcional a la razón giromagnética, ¿no? Estrictamente es el producto de la razón por el campo. Esa es la ecuación del Larmor. Si la partícula se mueve, entonces vamos a tener un cambio en la fase dado por esta expresión. Calcular la diferencia en la fase no es otra cosa más que tomar la diferencia entre estas expresiones, y evidentemente si no hay un cambio en la posición, x1 es igual a x2 y entonces no va a haber un cambio en la fase. Aquí hay que señalar algo importante. Cuando estamos en una muestra y los espines, estrictamente hablando, pueden apuntar en la dirección que sea, ¿no? Entonces, el hecho de que tengan una dirección arbitraria hace que haya una pérdida en la coherencia y como consecuencia una atenuación en la señal. Además, la señal va a depender de los parámetros de relajación. De modo que para poder hacer sensible a la difusión en un experimento, es necesario definir este objeto que se conoce como atenuación, y no es otra cosa más que el cociente entre la señal con un gradiente de sensibilización aplicado y dividirlo entre esa señal sin la aplicación del gradiente. Al hacer este cociente, eliminamos la dependencia entre los parámetros de relajación, y aquí lo que observamos nada más es la expresión matemática que tendría. Esta P es una especie de función de Green, es el propagador bueno, se conoce como propagador de difusión. Estas serían las posiciones, y esta delta de aquí es nada más el tiempo de difusión. El propagador se va a relacionar con la densidad de espines mediante este límite, que lo único que quiere decir es que para tiempos suficientemente grandes, la probabilidad de encontrar a la partícula en cualquier lugar va a ser la misma. Ahora, en el caso del tensor de difusión les decía que está apegado a un modelo, ¿no? En este caso, el propagador se utiliza una función gaussiana. La transformada de Fourier de una función gaussiana, pues es otra gaussiana. Habría que sustituir aquí nada más la función gaussiana, resolver, y lo que obtenemos, si es que se considera la duración de los pulsos, es decir, esta delta, sería esta expresión para la atenuación. Aquí ya tendríamos más o menos cómo obtener un coeficiente de difusión, ¿ok? Esta B es un valor importante porque es lo que se utiliza, es uno de los parámetros que vamos a variar en nuestras imágenes, en nuestro experimento, ya cuando estemos analizando a un paciente, y se ve aquí que es proporcional al cuadrado de la intensidad del gradiente, porque recuerden que esta Q también está relacionada con el gradiente, la intensidad del gradiente, ¿ok? Pero en clínica, como les explicaba, la difusión tiene que considerar todas estas
estas condiciones adicionales que existen en un experimento que se puede llevar a cabo en el laboratorio. Entonces, no es una difusión como tal. Clínicamente se define como una difusión aparente. Entonces, utilizan algo que se conoce como un coeficiente de difusión aparente, ¿no? Apparent Diffusion Coefficient. Y para calcularlo, se tienen que utilizar la intensidad de dos señales con valores distintos de B. Una vez que se hace eso, se puede resolver esta ecuación, nada más aquí despejando el ADC, que es el coeficiente aparente de difusión, y podemos obtener los mapas de ADC en una imagen. Este nada más sería el comportamiento utilizando una gaussiana, ¿no? En 1, 2, 3 dimensiones. Bueno, si el tejido, en este caso, como el cerebro, hay una citoarquitectura, hay muchas regiones donde la integridad de la materia blanca, la materia gris, el líquido cefalorraquídeo, cambian la consistencia del medio. Entonces, es necesario introducir un modelo que no solamente nos mapea con un escalar. En este caso se utiliza un tensor, que se conoce como tensor de difusión, y lo único que representa, lo único que cuantifica, pues es qué tan isotrópica o anisotrópica es la difusividad en el medio. Incluso se construye un objeto que se conoce como elipsoide de difusión. Los valores propios del tensor se van a relacionar con las direcciones principales en las cuales se está difundiendo las partículas, los núcleos, en este caso de hidrógeno, y de él se derivan invariantes. Invariantes que, por ejemplo, como la FA o anisotropía fraccional, que cuantifica la anisotropía del medio. Histológicamente, estos parámetros se han correlacionado con algunas características de los tejidos. Por ejemplo, la anisotropía fraccional en algunos trabajos se ha correlacionado con el empaquetamiento denso de los axones. También se pueden extraer, además de anisotropías, parámetros de difusividad, que son los que nos interesan. Por ejemplo, la difusividad media, axial o radial. La media no es otra cosa más que el promedio del movimiento y se calcula utilizando pues, el promedio de los valores propios del tensor. La difusividad axial tiene que ver con la componente más grande que se obtenga dentro del tensor, y la componente radial pues está asociada con esta parte, ¿no? Con lo que sería perpendicular a la dirección, a la dirección principal. La axial está correlacionada con el daño axonal. Se han estudiado pacientes con lesiones y se han observado variación en los parámetros comparándolo con parámetros de personas que no presentan estos daños axonales. La difusividad radial, por otra parte, se ha estudiado modelos en los que tienen ratones. A los ratones se les induce una sustancia que les va a generar un proceso de desmielinización, y durante todo este proceso se les ha medido la difusividad radial. Entonces, ellos han visto que los valores, a medida que se presenta este proceso, van incrementándose, como si las partículas se pudieran mover más radialmente a medida que haya menos mielina. Bueno, les explicaba que esta técnica tiene problemas en la resolución de los cruces de las fibras. En ese sentido, una técnica que trata de solucionar los problemas se conoce como imágenes por muestreo generalizado del espacio Q. Lo que hace es definir, es de hecho construir. Construye utiliza los espacios K y Q, K el espacio de Fourier y Q el espacio de difusión, y hay una relación entre el desplazamiento de la difusión y la señal. Mediante una transformada de Fourier, lo único que hace es introducir dos coordenadas. Una, primero, la coordenada del voxel, donde nosotros vamos a estar, es decir, del cubito que estamos analizando, y la otra, esta R, va a ser el desplazamiento de difusión. Si aquí, por ejemplo, se reconstruye primero el espacio K, lo que obtenemos es una imagen que se llama ponderada por difusión. Aquí tenemos, digamos, como una función de peso. Entonces, hay que reconocer que esta es la densidad de espines. Podemos construir una función de distribución de espines simplemente si pensamos que aquí hay un escalamiento entre la densidad por el propagador. La función de distribución de espines va a tener que ser real, porque eso al final va a ser la señal y va a ser toda nosotros vamos a poder reconstruirla en una imagen y se tiene que ver, eso existe. Entonces tiene que ser simétrica al menos en el espacio de difusión. Es decir, tiene que cumplir esta característica. Si nosotros aplicamos una transformada de Fourier, una transformada coseno, en este caso,
que es la parte real de la exponencial, pues podríamos aquí nosotros ya calcular una densidad de espines. La densidad de espines se calcularía simplemente integrando esta función a lo largo de una longitud de muestreo y de una dirección particular. Entonces, esta función de aquí tiene una interpretación que ya trata de resolver ese problema de los cruces de las fibras, porque nosotros vamos a integrar a lo largo de las direcciones que queramos y a partir de ahí nosotros vamos a poder, de hecho, calcular la cantidad de espines que hay a lo largo de esa dirección. Entonces ya se conoce esto como una función de distribución de orientaciones. De aquí se deriva un parámetro de anisotropía que se llama anisotropía cuantitativa, que está relacionado justamente con esta cantidad de espines que hay a lo largo de una dirección que tomemos y se calcula simplemente tomando esta diferencia donde esta y de aquí es, digamos, es el valor mínimo que va a tomar esta psi. ¿Ok? Y se conoce como la componente isotrópica. Esta Z0 simplemente es un parámetro de escalamiento. Pero bueno, lo que nosotros utilizamos para poder hacer estudios comparativos se conoce como reconstrucción difeomórfica del espacio Q. ¿Por qué? Porque utiliza un difeomorfismo. Es decir, vamos a llevar todas las imágenes de los pacientes en, digamos, cada paciente se puede analizar en términos de un espacio estereotáxico, que son una especie de coordenadas con las que se pueden incluso realizar procedimientos de radioterapia. Y va a haber un atlas que se ha reconstruido previamente utilizando muchísimas imágenes, donde se van a poder mapear todas estas coordenadas de sus espacios de los pacientes a un espacio común y ahí hacer un estudio comparativo entre todo el grupo de estudio. Se tiene que utilizar estas condiciones. Primero hay una función de mapeo que lleva las coordenadas del espacio del sujeto al espacio del atlas. Esta función va a ser de R3 a R3. Debe existir su inversa y ambas deben ser diferenciables. Ahora, no podemos perder información, de modo que la difusión de espines tiene que ser una cantidad que se conserve. Eso se puede garantizar simplemente si se utiliza esta condición. Y ahora, en el contexto de las imágenes por resonancia magnética, cuando se está analizando el fenómeno de difusión, el movimiento es muy lento, muy, muy, muy lento. Entonces, digamos, si se puede decir, este cociente de diferenciales que está aquí, que podríamos construir, se va a sustituir por el determinante del jacobiano de la función de mapeo. A partir de ahí ya es posible nosotros, estas R's primas simplemente es la posición después de un tiempo, ¿no? Se ha movido la partícula en el espacio del sujeto y en el espacio de coordenadas, en el espacio plantilla, digámoslo, así lo han llegado a manejar. Ahora, se puede utilizar esta QDS que es una función de densidad, para obtener la función de distribución de espines. Simplemente realizando lo mismo que se hacía en la técnica anterior, hay que integrar a lo largo de una longitud de muestreo y esta sí es en el espacio del sujeto. Debemos de verla también dentro del espacio, el espacio plantilla, ¿no? Aquí lo único que hay que reconocer es que va a haber un escalamiento de la variable por esa transformación que estamos cambiando de un espacio R3 a otro espacio. Pero ese escalamiento se va a ver compensado por meter aquí de nuevo el jacobiano. Ahora, ya simplemente para no perder información es necesario meter aquí la conservación de la difusión de espines. Y si nosotros queremos ver cómo es que están relacionadas las funciones de distribución de espines, pues simplemente hay que hacer un desarrollo en serie de Taylor del desplazamiento. Y la expresión que se obtiene es esta. Bueno, estas son las técnicas que están disponibles. Ahora vamos a platicar un poco de qué fue lo que hicimos nosotros en conjunto con los médicos para poder analizar algo más sofisticado, digamos. Nos metimos en el lenguaje. El lenguaje en sí mismo es algo hipercomplejo. Hoy en día ni las supercomputadoras tienen la capacidad, por ejemplo, de discriminar fonéticamente los sonidos. Hay veces que no entienden lo que uno está diciendo si habla suficientemente rápido. Y hay estudios que han observado que los niños, incluso menores cerca de 1 año de edad, tienen una capacidad de discriminar los sonidos superiores a personas más grandes, como que los han llamado generalistas, como que tienen una capacidad de reconocer distintos tipos de sonidos que los adultos vamos perdiendo a medida que vamos creciendo.
Ahora, ¿cómo es que se ha modelado esta organización del lenguaje? En 1861, mediante estudios histológicos de lesiones en pacientes, bueno, una vez que morían, analizaban su cerebro, observaron 3 individuos, Paul Broca, Carl Wernicke y Ludwig Lidkem, que había una región asociada a la producción del habla y otra asociada a la comprensión. La producción dentro del lóbulo frontal, la comprensión dentro del lóbulo, o bueno, sobre el lóbulo temporal. Y se conectaban por una vía de materia blanca que se conoce como fascículo arcuato. Un impedimento en esa vía generaría una afasia, un problema de no poder comprender, no poder repetir lo que te están diciendo. Sin embargo, aquí hay un problema que fue el primer problema con el que nos enfrentamos a medida que venimos trabajando con esto, que es la definición de las regiones. Algunos dicen que la región es muy grande, otros que es muy pequeña, y entonces, ¿tú qué región eliges? Porque puedes perder información si no tomas la adecuada o puedes tomar información que no sea la adecuada. En ese sentido, pues prescindimos del modelo clásico y nos fuimos a un modelo que se desarrolló en los años 2000 por 2 individuos, Hickok y Popper. Ellos utilizaron una analogía con el sistema visual en donde proponen que existe una vía ventral y una vía dorsal. Es decir, hay 2 vías de comunicación. Una que lleva, bueno, de hecho las dos comparten, llevan información y traen, ¿no? Estas vías, ventral y dorsal, nada más por terminología, está asociada a la parte del dorso, que es como la parte por arriba, y la parte ventral a la parte del vientre. Estas vías ya involucran un proceso de mapeo. Por ejemplo, aquí ya no existe esto de la producción y la comprensión. Aquí ya se mapean los sonidos que se escuchan sobre los significados o se mapean los sonidos sobre una representación motora, que eso ya no es como tal una comprensión del habla, ya es algo más sofisticado, porque ellos incluso consideran que son procesos que no son lineales, ¿no? Pueden haber variaciones. Es un poco más sofisticado, bueno, mucho más sofisticado. Ahora, hay varias fibras de materia blanca dentro del modelo, ya no nada más el fascículo arcuato. Hay una que se conoce como inferior fronto-occipital, que va desde este lóbulo frontal hasta el lóbulo occipital. Hay otra que se conoce como superior, medio e inferior longitudinal, el fascículo uncinado que conecta estas partes. Ok, es más sofisticado, pero bueno, son regiones que nosotros vamos a poder observar dentro de un estudio de resonancia magnética. Los problemas del lenguaje es otro tema completamente aparte. Son vastos, es grande. Aquí lo que les quiero mostrar con estas diapositivas, con estas 3 siguientes diapositivas, es ver el zoológico tan grande que hay en las definiciones de un problema en el desarrollo del lenguaje, un trastorno del lenguaje, un paciente autista. Y entonces, veámoslo. Primero, los trastornos del lenguaje se pueden clasificar en afasias y las afasias, a su vez, se subclasifican. No creo que sea conveniente ahorita repasar todo esto porque sería ahondar más en cosas muy detalladas que no quisiera yo que se perdieran en lo que les voy a mostrar al final. Entonces, por ejemplo, aquí hay motora, sensorial, global, de conducción, las que están asociadas a las regiones. Por ejemplo, si hay una lesión no en la corteza, sino transcortical, está sensorial, motora y esta, ¿no? Afasia nómica, etcétera. Ahora, también existen los trastornos en el desarrollo del lenguaje que se pueden subclasificar en, en muchos, ¿no? Primero se clasifican en expresivos, receptivos o de orden superior, y estos a su vez se clasifican en todos estos, ¿no? Y los trastornos del espectro autista todavía son más complicados, incluso de diagnosticar, ¿no? Hay autismo clásico, hay síndrome de Asperger, de Rett, de Heller, trastorno generalizado del desarrollo no específico. Lo que quiero mostrarles aquí es que nosotros tenemos una cantidad limitada de estudios en los pacientes. Si nosotros diagnosticamos, bueno, usamos un diagnóstico de un paciente muy específico, vamos a perder esa capacidad de poder hacer un estudio estadístico comparativo entre ellos. Porque si tenemos nosotros 40 pacientes, cuando apliquemos estos criterios de diagnóstico, se va a perder esa comparatividad entre grupos de estudio porque vamos a tener quizá un paciente para un solo diagnóstico. En ese sentido, es que nosotros primero, lo que queríamos es generar información de pacientes que hablaran español, porque existe información acerca de pacientes que hablan inglés o hablan chino,
pero por la construcción motora debe de haber diferencias, por lo menos pequeñas, en una persona hispanohablante y una persona que habla pues inglés o otro idioma. Ahora, estos resultados se iban a contrastar con lo que hay en la literatura y observar cuáles eran las diferencias, cuáles eran las discrepancias. Y la finalidad o el fin último era pues generar un poco de información para que a los neurólogos pediatras les pudiera permitir hacer más robustos todos sus modelos de construcción, de organización del lenguaje, incluso de diagnóstico, etcétera. Bueno, los estudios fueron realizados con imágenes ponderadas en T1, T2 y difusión de 41 pacientes. 36 fueron niños y 5 niñas. La edad media fue de 7 años y una desviación estándar de 2 años. Lo subdividimos en 3 grupos. Un grupo de control, conformado por 19 pacientes, un grupo con pacientes de pacientes con problemas de lenguaje, que estaba integrado por 17, y un grupo de pacientes con autismo. Ahora, esto es lo que les quería mostrar. Esta es una reconstrucción de las imágenes. Este es un paciente sano y se ve una mayor cantidad de fibras de materia blanca comparada con un paciente con problemas de lenguaje y un paciente autista. Estas diferencias que nosotros estamos viendo visualmente deberíamos de poderlas contrastar, digamos, o deberían de aparecer numéricamente. Es algo que pues naturalmente se puede esperar. Ahora, las condiciones en las que se hizo el experimento, bueno, todas las muestras, primero fue una secuencia ecoplanar para la adquisición de la imagen. El ancho de corte fue de 4 milímetros, el tiempo de repetición de 3.200 milisegundos, un tiempo eco de 106 milisegundos. Todas se tomaron en un escáner de 3 Tesla Siemens. El espacio entre los cortes fue de 5.2 milímetros. La matriz de adquisición fue de 192 por 192, un ángulo de tiro de 90 grados y un campo de visión de 1500 milímetros. Utilizamos este software libre, DSI Studio, para reconstruir todos los archivos, para hacer los archivos de conectometría. Pareamos los grupos. Estudiamos una conectometría o una tractografía correlacional entre pacientes de control y problemas de lenguaje, pacientes de control autistas, y contrastamos a los pacientes con problemas de lenguaje con los pacientes autistas. Utilizamos todos los parámetros que mencionamos, los de anisotropía y los de difusividad, los contrastamos con la variable de tipo ordinal, diagnóstico, pensando en que esta es una variable cualitativa. Está caracterizando el comportamiento de los pacientes. Y aquí hay algo muy interesante que aprendimos de los neurólogos. Un paciente autista, per se, tiene problemas de lenguaje. Sin embargo, lo contrario no es cierto, no siempre es cierto. Un paciente con problemas de lenguaje no necesariamente va a presentar autismo. Entonces nosotros podríamos agruparlos, digamos, un paciente de control no tiene ninguna característica que íbamos a estudiar, es decir, los etiquetamos con un número 0. Un paciente con problema de lenguaje presenta esa característica adicional, que es el problema de lenguaje sobresimplificado, claro está, porque ya vimos que hay una gran variedad de problemas de lenguaje, pero un paciente autista no solamente tiene autismo, también tiene problemas de lenguaje. Entonces los etiquetamos con 0, 1 y 2. Y a partir de ahí se hace esta reconstrucción y se hace toda la conectometría se hace mediante pruebas de permutación y bootstrapping computacionalmente. Y a partir de ahí se genera un estudio se generan resultados de correlación. Hay segmentos de las fibras de materia blanca que se van a correlacionar positiva o negativamente con la variable que estemos estudiando, en este caso esta. Y va a haber un valor de P que en este caso se llama tasa de descubrimientos falsos. Es decir, debido al ruido que se genere, es posible que algunos de los tractos que estamos considerando sean falsos positivos. Este valor P, pues nada más, esta P se tiene que mantener estadísticamente muy por arriba, tiene que ser menor que 0.04, ¿no? Es decir, una confiabilidad mayor al 96%. El diagnóstico lo determinaron los neurólogos especialistas en problemas de lenguaje, sin que yo estuviera involucrado en ese proceso, debido a que era un estudio doble ciego. Estos fueron los pacientes que integraron los estudios. La primera conectometría, 19 controles, 17 pacientes. La segunda, 19 controles, 5 pacientes autistas. Y la tercera, 17 pacientes con problemas de lenguaje y 5 autistas. Se utilizó este esquema que se llama HARDI, High Angular Resolution Diffusion Imaging,
para adquirir un esquema de adquisición y se hizo a lo largo de 128 direcciones de muestreo. La reconstrucción de esto, de todos los datos de difusión, se hizo en este atlas, en el del Montreal Neurological Institute Space. Utilizamos la longitud de muestreo, justamente la L que les platicaba en las integrales, fue de 1.5 milímetros, y aquí se utilizan también dos cosas adicionales: difusión restringida y anisotropía la anisotropía cuantitativa, que se extrae de algo que se conoce como huella digital de un conectoma local. ¿Ok? Estos fueron los resultados. Aquí me voy a ir algo rápido porque toda esta información está condensada al final y es necesario de toda esta información ir filtrando para ver qué puede ser de utilidad clínica y qué en realidad pues nada más es meramente explorativo, ¿ok? Entonces, todos estos resultados corresponden a la primer conectometría entre el grupo de control y los pacientes con problemas de lenguaje. Al analizar la anisotropía cuantitativa, si bien se correlacionó positivamente en 4 tractos, solo les voy a mostrar los primeros 3 que son los más importantes. Y quiero que se queden solamente con las imágenes y con las regiones. Al final verán de nuevo los porcentajes. Aquí fue el cuerpo calloso, el cerebelo derecho y el fascículo superior longitudinal. Solamente el fascículo superior longitudinal se encuentra dentro de los modelos de organización del lenguaje. Este sería el valor P, que pues es 0.01, digamos, es confiable. Cuantitativa, la anisotropía cuantitativa también tuvo correlaciones negativas. Aquí con el cíngulo, el pedúnculo cerebelar media y la vía corticotalámica. El cíngulo está cerca del cuerpo calloso. El pedúnculo cerebelar medio es una vía de conexión con el cerebelo y la vía corticotalámica es una vía que va de la corteza cerebral hasta justamente la médula espinal. Es la vía motora más importante. La anisotropía fraccional se correlacionó en 8, pero solamente mostramos 3, igual, cerebelo izquierdo, tracto parietopontino, que es este tracto que va lateral desde la parte de la corteza, y ambos tractos, pues, izquierdo y derecho. La difusividad media fue en el cerebelo derecho, el fascículo arcuato, que es este fascículo que les explicaba que estaba tanto en el modelo clásico del lenguaje como en el modelo de la vía ventral y dorsal, y la vía corticotalámica. La difusividad axial fue en el cerebelo derecho, en el cerebelo izquierdo y en el tracto parietopontino, igual. Aquí la difusividad axial se correlacionó negativamente con el tracto corticoespinal, el frontopontino, que igual son estas cosas de aquí, son poquitos tractos en realidad, y el corticoespinal izquierdo. Aquí el cerebelo, el fascículo arcuato, este está en el hemisferio derecho, este no está en el hemisferio izquierdo. El cuerpo calloso, que son todas estas fibras. ¿Ok? Esta es la conectometría entre el grupo de control y los pacientes con autismo. Aquí hay algo interesante. Si bien aparecieron regiones, 9 positivas, 4 negativas para la QA, ninguna de ellas es estadísticamente significativa. Tampoco para la anisotropía fraccional. Para la difusividad media sí. Ahí apareció el cerebelo izquierdo, el cuerpo calloso, el cerebelo derecho. Aquí aparecieron muchas regiones, pero muchas de ellas con porcentajes de correlaciones muy pequeños. La difusividad axial se correlacionó en el cerebelo izquierdo, en el cerebelo derecho y en el vermis. Igual fueron 20 tractos, pero aquí nada más 3, el cerebelo izquierdo, el pedúnculo cerebelar medio y el cerebelo derecho. La anisotropía cuantitativa, esta última conectometría es entre los pacientes con problemas de lenguaje y los pacientes autistas. Aquí apareció el pedúnculo, el cerebelo izquierdo y el cíngulo. Luego, la anisotropía fraccional tampoco tuvo correlaciones. 25 se correlacionaron positivamente, ninguna negativa. Está el cerebelo, el fascículo inferior fronto-occipital, que es este fascículo enorme que va desde la parte frontal hasta la parte occipital. Y el vermis, que es una región que se encuentra justamente en algo que se conoce como una región piramidal del cerebelo, en esta parte de arriba. Y la difusividad axial, igual cerebelo izquierdo, vermis y cerebelo derecho. Bueno, aquí está condensada la información. Vemos muchos espacios vacíos dentro de las conectometrías donde se utilizaron los estudios de los pacientes autistas. Justamente nosotros creemos que aquí la pérdida de significancia se debe a que nosotros tenemos disponibles muy pocos estudios de pacientes autistas. Pero hay que tener algo bien claro. Un estudio de resonancia magnética involucra un confinamiento muy extremo. A uno que es un paciente normal, digámoslo, le cuesta a veces mucho trabajo
permanecer durante todo el tiempo de estudio en un lugar tan pequeño y con ruidos tan estereotipados, así, puede ser muy claustrofóbico. Ahora, si pensamos en un paciente autista en estas condiciones, es prácticamente imposible en algunos casos. Se tiene que utilizar anestesia para poder meter al paciente, y lo cual involucra un riesgo adicional, ¿no? Que a veces para un estudio de este estilo, pues no es tan fácil convencer a los papás de que permitan que los hijos puedan hacerse el estudio nada más para explorar, ¿no? Entonces, de este lado vemos en azul, se le colocaron los porcentajes de correlación por arriba del 50%, y en rojo están los que son entre el 25 y el 50%. Clínicamente, para que tengan significancia, los porcentajes tienen que ser superiores al 65%. Nosotros vamos a quedarnos ahorita con el 50% porque si no, no tendríamos ningún resultado, ¿no? Entonces, vamos a marcar, bueno, se marcaron aquí, de hecho, las regiones, como les platicaba, las que tienen estos porcentajes, arriba del 50 y entre 25 al 50. En esta región está el cuerpo calloso, el cerebelo, en los dos hemisferios, y el pedúnculo cerebelar medio, esta vía que conecta las regiones, algunas regiones con el cerebelo. Y en la difusividad, lo que observamos igual es la región cerebelosa, de hecho, aquí, en todas las conectometrías, ¿ok? Ahora, aquí ya está todavía más condensado, ¿no? Esto es la primera conectometría, esta es la segunda y esta es la tercera. Entonces vemos 3 regiones importantes. Primero, ambos hemisferios del cerebelo están relacionados. Sí, son con parámetros distintos, pero en realidad aquí solamente el cerebelo de izquierdo está con la anisotropía, el cuerpo calloso y el cerebelo están con términos de anisotropía, parámetros de anisotropía, pero el cerebelo derecho, el tracto corticoespinal, todos los demás tienen que ver con parámetros de difusividad. Estos son los resultados que nosotros contrastamos con lo que existe en la literatura especializada. Esperábamos que apareciera alguna de las regiones que se consideran en los modelos de organización del lenguaje. No fue así. Entonces la idea fue buscar qué función o qué participación qué hacían estas regiones dentro de los modelos de organización del lenguaje o qué teorías había al respecto. Ok, bueno, este de aquí es un esquema de lo que es el tracto córtico-espinal, que es la vía motora y es de hecho, la más importante y la más grande, que justamente va desde la corteza hasta la parte de la médula. Aquí, pues más o menos se alcanza a distinguir. Es este camino, ¿no? Evidentemente es un cúmulo de materia blanca, pero aquí nada más se representa por una sola línea. ¿Ok? Como les explicaba, los resultados que pierden como esta significancia, pues quizá es porque tenemos muy poca muestra de pacientes autistas. Ahora, el cerebelo, vamos a comenzar primero con las regiones. El cerebelo, dentro de la literatura, Petersen, el grupo de estudio de Petersen, más o menos por ahí de los años 80, empezaron a estudiar, se considera clásicamente al cerebelo como esta región que es como el maestro de orquesta que permite regular todos los movimientos que ejecutamos, ¿no? Es como el gran ordenador que permite que haya una coordinación perfecta a la hora de ejecutar un movimiento. Entonces, pues, ¿qué relación tendría eso con el lenguaje? Mediante estudios de tomografía por emisión de positrones, observaron que existe una activación contralateral a la región de Broca que está asociada con la producción del habla. Eso se hizo mediante varios modelos, mediante varias pruebas. Una de ellas fue mostrarle al paciente un verbo que se relacionaba semánticamente con un que produjera verbos, que se relacionaban semánticamente con un sustantivo. Es decir, le daban un sustantivo y él tenía que producir los verbos relacionados semánticamente. Y observaron que se activaba contralateralmente al hemisferio dominante. Por ejemplo, si el lenguaje se lateralizaba en el hemisferio izquierdo, el cerebelo derecho era quien sufría una activación. Asimismo, estudiaron a 2 pacientes, uno zurdo y uno diestro, cuya lateralización era opuesta. El zurdo el lenguaje estaba lateralizado en el hemisferio derecho y observaron su activación en el hemisferio izquierdo. Por otra parte, se hicieron estudios de fluencia semántica y fonémica. Estos estudios tienen que ver con que se te da una palabra y tú tienes la fluencia semántica, se te da una palabra y tú tienes que construir
de manera fluida, ahí es donde se mide la fluidez de tu generación del campo semántico asociado a la palabra. Y la fluencia fonémica, te dan un fonema y tú tienes que desarrollar toda una familia relacionada con el fonema. Ahora, también Silveri en 1994 reportó problemas específicos que se estaban asociando con lesiones que había dentro del cerebelo, perdón. Bueno, la siguiente región es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es el cúmulo de fibras que interconectan ambos hemisferios. Aquí hay dos teorías acerca de cómo es que se lateraliza el lenguaje. Hay quienes creen que el lenguaje está lateralizado per se. Uno nace con una lateralización en el hemisferio izquierdo y otros con una lateralización en el hemisferio derecho. Y hay una hipótesis que creemos sea la que podría explicar por qué es que apareció en este estudio de conectometría, que establece que en realidad todos nacemos con una lateralización hacia ambos hemisferios. Y el cuerpo calloso es quien justamente va a intervenir para hacer que la lateralización se vaya hacia uno u otro hemisferio. Y finalmente el tracto córtico-espinal. Ese es el tracto, como les digo, más importante que hay dentro del sistema nervioso central. Sin embargo, no hay una correlación con alguna funcionalidad o alguna participación dentro de la generación del lenguaje o la comunicación. Sin embargo, pues podría pensar uno que al haber un impedimento justamente en la comunicación, al tener estos problemas para poder comunicar las ideas, pues uno se vale de otros recursos. Pueden ser, pues no sé, gesticulaciones, el hecho de tener que utilizar más las manos o las extremidades para poder comunicar algo, haga que de alguna forma haya un aumento en alguno de los parámetros, ¿no? Se puedan incrementar, que haya una mayor conducción de información a través de estos tractos. Y bueno, ¿qué podemos concluir de todo lo que hemos observado hasta este momento? Primero, pues lo que les platicábamos. Nosotros esperábamos, o era sensato esperar que alguna de las regiones que habíamos estudiado dentro de los modelos de organización aparecieran constantemente dentro de estos estudios de conectometría. Sin embargo, pues es grata la sorpresa de encontrar algo nuevo y sobre todo después contrastarlo en la literatura y darte cuenta que poco a poco, bueno, ya 40 años ya es algo considerable de tiempo en el que se ha venido estudiando la participación de un órgano que ya se tenía bien establecido en una funcionalidad y ahora involucrado en procesos más complejos, como es el cerebelo. Además, pues, aunque la muestra no es muy grande, 41 pacientes, hay que considerar que en muchos estudios de este tipo, a veces solamente se puede estudiar un paciente, ¿no? O lo que les platicaba, el estudio que hicieron para la parte de activación contralateral, tienen un paciente zurdo y un paciente diestro. Es difícil, además estamos hablando de estudios con niños, entonces ahí todavía es más difícil, hay que tener el consentimiento de los papás, tener un estudio sumamente seguro para que no haya ningún problema, ¿no? Y más si son pacientes autistas es todavía más complicado. Esperamos que con el tiempo pues, se pueda volver más robusta esta base de datos para hacer todavía más sólido el estudio estadístico que se ha venido realizando y ver si es que en realidad lo que estamos observando se sigue preservando o es que ya va a haber cambios, ¿no? Sobre todo a observar mayores correlaciones en los pacientes autistas. Y para finalizar, pues nada más hay que tener algo bien en claro, ¿no? Y con esto sí quisiera yo que se fueran. Las técnicas de imagen, por sí solas, por ejemplo, la resonancia magnética, no puede considerarse lo suficientemente sólida, ¿no? Sobre todo por los problemas que les platicaba justamente de que hay problemas todavía con la resolución de las fibras. Todas estas correlaciones con daño axonal, empaquetamiento, desmielinización, se han hecho estudios, sí, de resonancia magnética, pero se consolidan a partir de estudios histológicos. Nada más que estos estudios, pues sí, ya involucran disecciones, biopsias, ¿no? Ya son invasivos. Entonces, habría que buscar alguna otra técnica, quizá funcional, para poder, pues, empatar ambos estudios y ver qué tanta solidez pueden adquirir a partir de esto, ¿no? Y estas serían las referencias, algunas de las referencias, ahí son muchísimas, es de la parte básica y estas que están acá son justamente los trabajos donde se encontró todo esta función cerebelosa asociada al procesamiento del lenguaje. Y pues antes de acabar, quisiera agradecerle primero
a mi asesora, la doctora Silvia Hidalgo, de aquí del Departamento de Física, porque este trabajo no hubiera sido posible llevarse a cabo sin su asesoría. Después a la doctora Pilar Díez, que es la jefa del Departamento de Imagenología del Hospital Infantil de México, por todo el apoyo para poder hacer posibles justamente la obtención de las imágenes, y a los doctores Eduardo Barragán y Daniel Eduardo, por su invaluable apoyo en el contexto de todo lo que tiene que ver con la parte neurológica, desde los obstáculos que encontramos con los problemas en las definiciones, entender toda esta región y todo este nuevo lenguaje que se utiliza en neurología, y por la interpretación que ayudaron a dar en la parte final de los resultados. Y espero que les haya gustado. Pues esto ya sería todo de mi parte y no sé qué dudas tengan, aquí estamos para respondérselas. Muchas gracias, Fernando. Ahora bien, si alguien tiene algún comentario o duda, active el micrófono o escríbalo en el chat para que Fernando pueda ayudarnos. Creo que alguien está hablando, pero no lo escucho. Podamos ver quién tiene un comentario. ¿Ya me escucho mejor? Ah, sí, ya te escucho. Es que no te escuchaba. Ya. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por tu plática. Me pareció bastante interesante. Yo tengo varias preguntas. Espero no extenderme mucho. Mencionaste que los pacientes que entran al resonador tienden a moverse, pues, ¿cómo el movimiento afecta a la adquisición de las imágenes? Bueno, mira. ¿Contaron con ese movimiento para contrarrestarlo en las imágenes de difusión? ¿O se establece que el paciente no se mueve? No, mira, en principio cuando uno entra a un estudio de resonancia magnética, una de las características, bueno, una de las especificaciones que te da el técnico es que no te tienes que mover. Al menos mientras está adquiriendo la imagen, hay que disminuir, o uno como paciente que se está haciendo el estudio tiene que no moverse lo menos posible, porque aquí el movimiento sí genera artefactos. Y esos artefactos son evidentes. Cuando hay movimiento del paciente, se ve al momento de reconstruir la imagen. Entonces, por ejemplo, los pacientes que son muy difíciles de estudiar son los pacientes autistas, porque pues estos pacientes tienen primero pues sus comportamientos estereotipados, ¿no? Estos movimientos, es imposible a veces entablar una comunicación con ella. En ese caso, se tiene que utilizar anestesia. No puedes convencer a un paciente autista de que se deje de mover. Hay que aplicar anestesia forzosamente. Por eso es que hubo tan pocos estudios en ese sentido, porque es riesgoso. Entonces, el efecto de baja correlación que hay entre los tres tipos diferentes de pacientes no incluye los artefactos de movimiento. No. Eso está descartado. Completamente. Ok. Ahora, mi siguiente pregunta es, hasta donde entiendo, la difusión es una adquisición estructural. ¿Cómo existen algunas otras técnicas para adquirir imagenología funcional, como por ejemplo el VOLT? ¿Cómo se vería mejorado tu trabajo porque la difusión solamente adquiere estructuras? ¿Cómo tu trabajo se vería mejorado si adquirieras imágenes funcionales? Es interesante porque ya hay trabajos que hacen eso, juntan justamente estos trabajos de análisis estructural con análisis funcional. Entonces tú puedes más o menos ver si este lugar, por ejemplo el VOLT, si hay una activación en una de las regiones en particular y hay otra activación en alguna otra región que está distante. Entonces, si por ejemplo utilizamos aquí ahora sí un método estructural, veríamos si existe alguna vía de materia blanca, es decir,
tú cuando haces regularmente este tipo de reconstrucciones, empiezas en algún punto, ¿no? Se le llama como siembra. A partir de un punto se empieza a reconstruir el tracto de materia blanca y podrías ahí ver a partir de las regiones, porque todo esto ya está mapeado, hay un atlas, ¿no? Las áreas de Brodmann, a partir de ahí tú reconstruyes y ves si hay una fibra de materia blanca que interconecte esas regiones. O si no la hay, hacia dónde es que se está moviendo esta región de activación. Podrías abonar, en realidad es sí solidificar, pero también hacer más grande como, pues, tu modelo, digámoslo. Y mi última pregunta, vamos a suponer que tienes más pacientes, adquieres sus imágenes y a fin de cuentas tus datos siguen sin cambiar en las correlaciones. ¿Qué podrías decir de eso? ¿Que está mal tu adquisición o que los pacientes no presentan diferencias? ¿Cuál sería tu conclusión? Pues sería difícil, yo pienso que sería difícil no encontrar una correlación porque el software que se utiliza estadísticamente utiliza una prueba que es muy robusta, hace bootstrapping y pruebas de permutación. Entonces, de alguna manera construyes cosas que son altamente confiables, al menos en cuanto al estudio de conectometría. Si no hubiera correlaciones, pues las interpretaciones que hicimos nosotros no las hicimos simplemente porque a uno se le ocurrieron. Todos los resultados que obteníamos los íbamos a contrastar con neurólogos. Ellos nos explicaban por qué es que aparecían esas regiones, ¿no? Y qué interpretación qué podría significar. Entonces, me preocuparía un poco que no aparecieran resultados, porque pues estaría raro ahí, si las imágenes son de buena calidad, yo esperaría que sí existieran. Ok, muchas gracias. No, de qué a ti. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario, por favor? Parece que ya no tenemos dudas. Si es así, pues muchas gracias, Fernando, por tu participación en este seminario. A nombre de la coordinación te damos las gracias también por tu asistencia. Muchas También gracias a las todos. gracias a todos los asistentes. Los esperamos el siguiente martes para un nuevo seminario y pues que tengan una buena tarde todos. Gracias, gracias.